cómo me formé personalmente como escritor y dije, ya, le estoy pasando bien con esto, podría hacer algo al respecto. Más encima acá en Chile, curso para escritor, Santiago, tienes que leer muchos libros, no eres escritor. Pero yo pagué una cantidad de dinero para saber cómo se hace un relato. Al final igual me dejó más preguntas que respuestas. Coursera, programa especializado, Wesleyan University Creative Writing, porque si estaba en este curso significa que también quieres ser escritor. Su nombre es Nicolás. Sean todos bienvenidos. Este es un video que estoy grabando un poco tarde. Hay buenas y malas noticias, pero vamos a tratar de concentrarnos en lo más importante. Punto número 1. Ya de a poco voy a empezar a subir más contenido a otras redes sociales. Así que me pueden seguir en Instagram. Bueno, si quieren seguirme en Facebook, TikTok, qué sé yo, no soy muy... Yo ya lo dije ya, no soy muy bueno para esas redes sociales, pero en Instagram generalmente siempre estoy. En YouTube, en donde sea que aparezca uno como yo. También estoy empezando a reseñar todo lo que he leído por Goodreads. Y hay una buena noticia con respecto a eso, porque yo me puse una meta de en un año leer 5 libros. Durante mucho tiempo no estuve leyendo, pero sí leí los 5 libros este 2024. Esto lo cumplí ayer recién. Bueno, una mala noticia es que mi disco duro externo falló o está fallando y no me está dejando recuperar la información. Eso ahí lo voy a ver más adelante. Pero es una información muy bonita para mí, porque tenía ya 4 videos o 5 videos grabados en donde en uno de ellos yo hablaba, aparecía yo hablando con mi papá. Entonces me encantaría recuperarlo, porque es un video que para mí por lo menos tiene un significado fuerte y es muy bonito. Bueno, la otra buena noticia es que hoy día ya con Ediciones Glasgow subimos a la plataforma de Amazon lo que sería el libro en tapa blanda y el ebook. Ya el libro se llama Falso Negativo. Está escrito por mí, Martín García Pedraza. Lo pueden buscar en Amazon. El proceso de edición, corrección, maquetación y publicación va a manos de Ediciones Glasgow. Ellos son secos, son profesionales, ambos son escritores, entonces son el eslogan o digamos la frase que ellos utilizan ahí en redes sociales es escritores trabajando para escritores. Lo encontré genial, porque más encima todo lo que hicimos hoy día, que lo hicimos no sé en un par de horas, o sea máximo 2 horas, no, 1 hora y media de haber sido. Yo me hubiese demorado una semana en hacerlo, porque tendría que empezar a buscar información, como todo en la vida que me ha pasado. Tengo que buscar información, buscar tutoriales, buscar todo para saber cómo hacer las cosas. Estoy muy contento, estoy muy emocionado con quemar esta nueva etapa. Estoy también emocionado con empezar con cosas nuevas, pero paso por paso, primero lo primero. Voy a comenzar ya con el contenido de este video. Tenía varios videos hablando de cómo yo llegué al punto de elegir ser escritor. Sin embargo, considero que quizás es una información que la gente tiene que pedir y en realidad como que no es muy relevante a lo que yo busco, que es encontrar gente que le guste la literatura o también escritores y qué sé yo. Entonces se me ocurrió contestar un par de preguntas que yo me hice en su momento cuando recién pensaba comenzar con esta carrera. La verdad de las cosas es que al principio me complicó un poco el saber o entender de qué se trataba ser escritor. No hay mucha información al respecto. Tampoco hay mucha ayuda como tutoriales y qué sé yo. Me imagino yo que tal vez tenga que ver un poco con el hecho de que no todo el mundo puede escribir o algo así. Que no sé, no tengo idea, pero es como si la información fuese muy... ¿cómo se dice? Como que no se lanza al mundo. Entonces tampoco es mi intención yo llegar y armar una revolución para que suceda. Simplemente nadie ha querido hacerlo y seguramente es porque nadie se lo ha preguntado. Pero ahí salto yo y digo, si yo me hice esas preguntas,
entonces también otras personas se la pueden hacer. Entonces, el objetivo de este video más que nada es cómo me formé personalmente como escritor y cómo respondí a algunas de estas preguntas. Bueno, primero comencemos por la base, como ya había dicho en el video anterior, comencemos por la base de que yo estudié administración, luego me puse a estudiar la ingeniería, luego me despidieron del trabajo, que estaba muy estresado y tenía mucho que hacer, entonces me despidieron y ahí recién empecé como entre comillas a empezar de nuevo. Entonces dije ya no quiero regalarle mi tiempo a alguien más o venderle mi tiempo a alguien más y quiero hacer cosas que sean para mí, como trabajar como independiente o ser emprendedor o algo así. Pero ¿qué hago? Y empecé a pensar ¿qué hago? Mientras tanto, por ahí en enero del 2020 más o menos, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero más o menos esa fue la época en la que dije voy a crear un perfil de Instagram y voy a empezar a subir escritos, porque en ese minuto yo lo llamaba escritos. Algunos rimaban, o sea, varios rimaban de hecho, porque como ya les había mencionado, me gusta mucho el hip hop, entonces escuché rap durante mucho tiempo, lo sigo escuchando hasta el día de hoy. Y me dieron ganas de hacer eso. En ese tiempo me dio ganas de llegar a escribir y escribir como un pseudo poema con un poco de ritmo, un poco de rima también. Y generalmente hablaba sobre sentimientos o cosas que veía en ese momento. Y lo empecé a subir a Instagram. Entonces llegué a conocer a una comunidad de muchos escritores. Entre ellos están ahí mis editores preferidos. Pero conocía muchos escritores. Y la verdad es que me sentí acompañado. El tema era que yo en ese momento dije, la estoy pasando bien, estoy siendo feliz escribiendo, publicando, empecé a escribir cuentos, relatos, qué sé yo. Ahí recién conocí como las palabras como relato o micro relato, como que las vi en acción. Y dije, la estoy pasando bien con esto, ¿podría hacer algo al respecto? Y ahí empecé a ver a varios que habían publicado y que estaban vendiendo sus libros, como a Víctor Cefrías, a Beca Pretz, a Gabriel G.D. Romero, el Jonas, que en ese tiempo era Creepypasta, pero después se puso Jonas Córdobas. ¿Quién más? No sé, el Nicolás, bueno, Feliciano, que en su momento también publicó, que Feliciano empezó a hacer un audioficción y lo encontré genial y dije, también tengo que practicar esto. Ahí de a poco fui como armando un poco mi perspectiva de qué hacer con mi vida y qué quería hacer realmente. Natalia Carnales también estaba metida ahí, con sus libros también. Entonces dije, no, si parece que quiero publicar como ellos. El punto es que en ese momento igual era medio dudoso, porque era como, yo no tengo ningún estudio de por medio y tampoco soy seco haciendo esto. Si me equivocaba caleta, tenía millones de errores ortográficos y no sé, puras tonteras, pues entonces yo no me tiraba mucho para arriba. Y ahí dije, quiero hacerlo, pero tengo que estudiar. Bueno, lo conversé obviamente con mi esposa, pero dije tengo que estudiar, tengo que hacer algo que me dé un conocimiento a mí de qué hacer al respecto, de cómo escribir y cosas así. Más encima acá en Chile es como curso para escritor presencial, Santiago, curso para escritor de no sé qué, tal lado. Diplomado en literatura. Tú no estudiaste literatura, así que chao. Entonces es muy segregado, es muy discriminador. No estoy diciendo que esté mal, pero sí estoy diciendo que no hay nadie que esté dispuesto a capacitar, a colaborar con el tema como vocacional de este asunto. Y como había empezado la pandemia, ahí recién empezaron a aparecer personas que querían enseñar, digamos, que querían capacitar a otros.
Y ahí yo llegué y dije, veamos qué sale al respecto. Comencé con los cursos gratuitos que aparecían como publicidad en Instagram o en algunas páginas web. Y comencé con los cursos gratuitos que al final hablaban de ciertas técnicas o herramientas para escribir, pero no llegaban al punto, al meollo del asunto que quería llegar yo, que era con respecto a cómo formarse, cómo te formas como escritor. Y todo el mundo siempre decía, tienes que ser un buen lector o tienes que leer muchos libros. Si no haces esto, no eres escritor. Y ahí es cuando yo tenía como este cara a cara, digamos, entre mi yo, que obviamente no se leyó ningún libro en la vida, o muy pocos libros en la vida, y mi otro yo, que quería ser un escritor. Entonces, ¿cómo podía ser escritor si constantemente escuchaba o leía que debías leer mucho? Y ahí es cuando dije, en ese momento estuve a punto de rendirme, y dije, ya, entonces no va por acá mi futuro. Y empecé a buscar otras cosas. Pero siempre terminaba siendo atraído por las letras, por escribir, por decir, por expresarme, por el lenguaje. Quizá, y lo siento mucho a todos mis profesores de lenguaje, quizás no fui el mejor estudiante y no leía libros. De pronto hicimos la primera antología con escritores del mundo, EDM. Y yo me acuerdo que conversé con Natalia Carnales y le dije, hola Nati, mira, sabes que me fijé que tú escribiste tal cosa, lo escribiste de tal manera. Entonces quería saber el por qué. Quizás sonaba como muy así como, oye, te estás equivocando, algo así, pero realmente en mi mente lo que yo quería saber era por qué lo había hecho. Porque yo vi por internet que se hacía de otra forma. Entonces ahí le preguntaba, no sé, supongamos el tema del diálogo, ¿por qué en vez de un guión había utilizado otro símbolo que no me acuerdo? O sea, en ese momento no sabía cómo se llamaba, y se llamaba guión largo. ¿Cómo lo había hecho? ¿De dónde lo había sacado? Y todo eso. Y ahí ella siempre muy buena onda, muy bacán, siempre me decía, mira, esto se hace de esta manera y esta manera, o se puede hacer de esta otra, y qué sé yo. Ah, ya, le decía yo, mira, yo no sabía y la cuestión. Y ahí ella llegó y me ofreció entregarme una información, unos PDF y qué sé yo, que eran como libros que seguramente habían sido publicados en su momento con respecto a esto, pues de cómo utilizar una coma, del tema de la redacción y todo eso. Y ya, pues le dije, oye, muchas gracias, te pasaste la cuestión. Ahí también aprendí harto. Pero como ya les dije, como no soy muy buen lector, sentía que era un poco tedioso eso. Entonces tenía que leer, hacer resumen y qué sé yo, porque siempre fui un pésimo estudiante, entonces no sabía cómo estudiar de ahí. Por lo tanto, seguía buscando algo más visual o más audiovisual. Escuchar a una persona hablar de cómo escribir o ver qué es lo que está haciendo, dar ejemplos y qué sé yo. Eso yo tendía más a retener más esa información. La cosa es que terminando el periodo de estos cursos gratuitos que muchas veces decían mucho pero te entregaban poco, y se entiende por qué, porque son gratuitos, apareció un taller no me acuerdo cómo se llama, que era de Mauricio Lectorat, un escritor y editor chileno, en donde ese taller se llamaba ¿Cómo se escribe un relato? Eran 3 sesiones y era pagado, obviamente. Entonces yo lo pagué y ahí tengo mis comentarios con respecto a eso. El primero es que al principio, cuando iniciamos el taller, nos dijeron,
Presten atención, si quieren pueden tomar apuntes y qué sé yo, pero no se preocupen porque al final del taller se va a entregar la información correspondiente. Y uno, ya va a campo. Entonces yo en general no tomé mucho apunte, me dediqué a entender y qué sé yo. Y ahí Mauricio empezó, habló un poco de su vida, de las cosas que él había escrito, que las cosas que él había también trabajado como editor y cómo había escrito esos libros y muchas cosas que fueron muy interesantes. Pero en el pasó a la segunda sesión del taller y todavía no nos contaba cómo se hace un relato. Entonces empezó a hablar de tecnicismos, empezó a hablar de herramientas, del tema del tiempo, del espacio, del tipo de narrador, todo eso, y que es súper bueno. Pero siguen siendo herramientas y seguía siendo información que por lo menos yo recuerdo haber visto un poco en el colegio. Entonces yo decía, ok, perfecto, pero yo pagué una cantidad de dinero para saber cómo se hace un relato. Entonces llegamos al último día, a la última sesión, eran 3. Y estábamos ahí, hablando y daba la información y qué sé yo. Yo no tengo nada que decir de él. Yo aprendí mucho con él, aprendí muchas cosas, entendí otras. Y también entiendo que en parte era una forma también de publicitarse él mismo. Porque también ofrecía un servicio aparte de no sé cuántas lucas que trabajaba como editor a la par contigo como escritor. Entonces llegamos al final de eso. Entonces él dice ya. Entonces, la pregunta en cuestión del taller es ¿cómo se escribe un relato? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se escribe? Y yo les voy a responder como ustedes quieran. Fin. O sea, se explayó un poquito más, pero aún así el tema principal de la respuesta era como ustedes quieran. Y eso comprenderán que no me otorgó más preguntas que respuestas. Entonces, desde mi punto de vista, a mí personalmente no me sirvió. Puede que a otra persona sí. Y de verdad, como les digo, le encuentro que Mauricio Lectorat, no sé, se explayó con muchas cosas, explicó muchas cosas, contó mucho y contó experiencias, que era lo más importante porque yo no tengo amigos escritores, como ya había dicho. Entonces, una experiencia como esa, tan cercana de un chileno, digamos, fue buena. Pero fue dudosa también. O sea, al final igual me dejó más preguntas que respuestas. Y sumando a eso, los que organizan este evento, la organización de talleres de bolsillo, que eran los que vendían este taller, digamos, que hasta el día de hoy lo siguen haciendo y como les vuelvo a explicar, puede que a alguien le sirva mucho. A mí no me sirvió mucho. O más que no me sirvió, me dejó más preguntas que respuestas, que eso también puede llegar a ser bueno, depende del punto de vista. Pero lo que me llamó mucho la atención es que esta empresa, Talleres de Bolsillo, llegó y dijo, o sea, alguien le preguntó si es que iban a mandar por correo la información y qué sé yo, y él llegó y tajantemente dijo, no lo vamos a hacer. Esta es una información o son archivos que hizo el mismo autor, por lo tanto depende del autor y no lo vamos a hacer y que no sé qué y la cuestión. Y yo me quedé con la duda de, al principio ¿habrán dicho eso? ¿Habrán dicho que iban a...? O tal vez yo escuché mal. Pero, bueno, filo. El tema es que ahí todo eso me pareció así como... Ok, me quité la duda de encima si era una cuestión que me iba a servir. Y me quedé como más o menos en el limbo, digamos. Así que dije, perfecto, no me sirvió esto. Después tomé otro taller con ellos, que era ya de Arthur Rimbaud. Pero me perdí la primera sesión porque andaba en las nubes en ese tiempo y no pude ir a la primera sesión. Fui a la segunda y me pareció excelente. O sea, volvería a tomar ese taller porque Arthur Rimbaud es un poeta que me fascina. Entonces, terminando ese momento, comenzó la época de confusión. Ok, si Mauricio Lectorat, un escritor reconocido, dice que un relato se escribe como uno quiera, entonces, ¿qué es un relato? ¿Es lo mismo que una historia? ¿Es lo mismo que un cuento? Y empecé a hacer 1.000.000 de preguntas. Y ahí, bueno, salieron hartas dudas. Internet, yo creo que
champé de visita a todas las páginas de internet porque lo único que buscaba eran respuestas a preguntas que no sé si nadie se hace, pero como que no están claramente descritas, están definidas por la RAE y qué sé yo, pero muchas se entrelazan. Es como, escriban un microcuento, y después otra persona dice, escriban un microrelato. Entonces eso en ese tiempo me llamaba mucho la atención y decía, ¿son cosas diferentes? Bueno, filo. El tema es que, claro, pues hay uno que engloba más al otro. Pero me salieron un montón de dudas y de nuevo flaqueé un poco. Y me había vuelto así como un poco, pucha, qué lata que esté pasando esto. Por suerte, en Escritores del Mundo, con todos los cabros con los que conversamos, ahí aclararon muchas dudas. Y ahí también se generó una comunicación bastante rica, bastante buena. Mucha broma, mucho chiste, pero sí de vez en cuando hablábamos cosas serias. Entonces, bueno, ahí por un amigo mío le habían recomendado a Francisco Medina, que impartía el curso de After Hour, que ya había hablado de él. Y fue una especie, sí, de salvación, fue una especie de desarrollo también. Me ayudó mucho a desarrollarme, me ayudó mucho a salir de mi zona de confort. Yo en ese tiempo estaba acostumbrado a escribir a veces rimas o a veces relatos, historias, pero siempre orientadas un poco a, no sé si lo que era terror u horror o suspenso, pero sí un poco oscuro. Siempre terminaba como con alguien desvivido, digamos, o siempre terminaba con algo malo o un plot twist o yo intentaba hacer eso al menos. No sé si funcionaba, pero intentaba por lo menos. Y ahí Francisco me ayudó mucho, me dijo, el profe Pancho, que le mando un abrazo, un saludo, que también gracias a él tengo prólogo en el libro. Escribió uno, la raja, genial. O sea, yo apenas lo leí, el primer sentimiento que tuve fue, bueno, el primer pensamiento que tuve fue, esta weá le quedó bacán. Y el sentimiento también que tuve fue de puta, qué bueno que se lo pedí a él, porque siento, con eso que escribió, siento que me conoce. Entonces llega y nos empieza a dar tareas una vez a la semana, si no me equivoco era más o menos, y nos empieza a dar tareas y de repente él se empieza a dar cuenta que yo estaba muy en mi zona de confort con esto de la oscuridad y me dice, recuerdo yo que me dijo, ya Martín, a partir de hoy, a menos que la tarea te indique que sea así, quiero leer menos oscuridad en tus escritos. Y yo así, ¿qué hago? ¿Qué hago si es lo único que sé escribir? Decía yo en mi mente. Pero me ayudó mucho, porque ahí me di cuenta que me faltaba aprender, me faltaba experimentar, me faltaba equivocarme también en muchas cosas, porque yo me equivoco siempre, pero en la parte como de relato oscuro me equivocaba más en lo que era ortografía, redacción o forma de decir las cosas, pero el contenido era, no sé cómo decirlo, pero como bueno, por así decir. Y así que empecé a escribir, a veces escribía cosas sobre el amor, otras cosas escribía sobre humor, de repente le ponía un poco de humor a las cosas. Y así también me sirvió para ir orientándome un poco y saber hacia dónde me gusta más escribir. Hacia lo que es ciencia ficción, hacia lo que es, no sé, terror, hacia lo que es drama o comedia romántica o cosas así. Y empecé a cachar que tengo un poco de todo. Me encantan las películas románticas, por ejemplo. Entonces tengo un poco de todo y que se puede combinar bastante bien. Y ahí Francisco me ayudó harto a orientarme un poco, a guiarme. Así que entre medio había escrito el primer borrador de Falso Negativo. Lo había escrito, en ese tiempo tenía como 100 páginas, 150 páginas. Y dije, tiene lo mínimo para ser considerado una novela. Y me quedé con eso.
Y un amigo mío, el Rob, él llegó y me dijo, el campo AT, me dijo, Juan, te recomiendo algo, ahora que lo escribiste, déjalo reposar un poco, hace otras cosas mientras tanto, pero después de un tiempo, dar un par de meses y después de un tiempo, vuelva a retomarlo. Y fue el mejor consejo de mi vida. Desde ese día eso es lo que he hecho con todo lo que he escrito. Y la verdad es que cambia un montón. Cuando lo volví a leer te das cuenta de todo lo que te has equivocado o de cosas que podrías mejorar. Te da un nivel de satisfacción. Entonces me dijo eso y dije, ya, pues mientras tanto que le estoy dejando reposar y que unos amigos lo estaban leyendo también para decirme qué les parecía, me puse a hacer un curso. Vi millones de cursos que hay en millones de plataformas, pero ahí entré directamente a Coursera. En Coursera está... hay varios, hay caleta. De hecho, me quería inscribir en todos. De hecho, pagué así como la membresía del año para tratar de hacer todos los que pueda. Pero lamentablemente no soy un buen estudiante, entonces hice uno solo. No, hice varios más, hice algunos, pero que tenían que ver un poco más ligado a otras cosas. Así que, pero que fue el más potente, de hecho era no lo tengo escrito acá, era como un programa especializado que de la Universidad Wesleyan o Wesleyan University imparte un curso que se llama Creative Writing, que es escritura creativa. Y este programa, que era con diploma, este programa venía, ¿cómo se dice? Separado o repartido, digamos, en 1, 2, 3, 4 cursos más y un quinto que se le llama Capstone, que parece que es como piedra angular, que es un ejercicio mucho más práctico. Entonces, yo les vengo a contar, después de toda esta introducción, yo les vengo a contar un poco de lo que aprendí ahí. Fue maravilloso, o sea, lo recomiendo al 100%. Eso sí, lo malo, o sea, no sé si lo malo, pero ahí tienen que ver ustedes, es que está en inglés, es una plataforma en inglés que está traducido al español. Las clases no están traducidas al español, entonces van a haber algunas palabras que van a estar mal traducidas o mal traducidas o que no tienen una traducción específica al español, pero que ustedes mismos pueden ir buscando. O sea, eso fue lo que hice yo. Sin embargo, el problema radica en que no hay muchos latinos en ese curso al menos. Quizás que en otros sí, pero en ese curso al menos no hay muchos latinos. Por lo tanto, yo lo que hacía era cada vez que subía una tarea, la subía en inglés, traducido con el Google Translate. Me recomendaron otras aplicaciones, pero me dio una paja. Si yo lo único que quería era que me lo revisaran, entonces iban a entender que no era mi lengua nativa. Entonces ocupaba Google Translate. Copiaba, pegaba mi texto, lo traducía y asimismo copiaba y pegaba para enviarlo como tarea. Pero ¿qué es lo que hacía yo? Yo ponía primero en inglés y luego lo ponía en español. Obviamente separado en English y separado en Spanish. Entonces así la gente que como yo, su lengua nativa no es el inglés y yo me defiendo un poco, no soy seco en eso, pero me defiendo un poco. No podía de repente leer así unos textos gigantes, así como de 5 páginas, en inglés entero, no podía. Porque yo lo que voy haciendo es ir leyendo, o sea, reconociendo las palabras que conozco en una frase, oración o lo que sea, y las voy reconociendo, entonces como que voy generando el contexto en mi mente. Entonces no tengo una mente de una traducción automática, por así decir, o una lectura de traducción automática. Entonces yo también lo agarraba, lo metía al Google Translate, lo leía. No, de hecho en ese tiempo lo ocupaba el que era Google Lens o algo así. Y lo traducía y iba sacando el contexto de lo que me tincaba nomás.
Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas, subes tu tarea y 3 personas, o 3 miembros, 3 usuarios te tienen que evaluar tu tarea y tú tienes que evaluársela a 3 miembros más, o sea, 3 tareas más. Entonces era bacán porque, bueno, no siempre, pero de vez en cuando recibías un buen comentario. No un buen comentario de que lo hiciste bien, sino que un buen comentario en donde te dicen: mira, en la trama quisiste decir esto, pero yo creo que sonaría mejor de esta forma, ¿cachai? Como algo así. La mayoría de mis comentarios eran: entiendo que el inglés no es tu lengua nativa y que la traducción es pésima, pero no veo ninguna cosa mala al respecto, o sea, creo que hiciste bien la tarea. Eso era la mayoría de los comentarios. De vez en cuando te encontrabas con alguien que te contestaba así como: bueno, está bacán, la raja lo que escribiste. Yo me enfocaría un poco más en esto, pero te felicito, todo bien. Y muy de vez en cuando, así el 2% te encontrabas con un comentario en español. De hecho, me puse a revisar hace poquito. Me puse a revisar todo lo que había subido y 2 personas me contestaron en español. Y tuve como unos 2 o 3 personas que me comentaron en inglés un poco más... una respuesta más armada. Pero la mayoría te ponen sí, sí, no, no, bye, bye, ok, ok y chao. Entonces no tienes un feedback muy bueno, que digamos. Entonces, este programa especializado de Creative Writing primero comenzaba con The Craft of Plot, o sea, la creación o la fabricación, por así decir, porque craft viene como, creo yo, que craft viene un poco más de hacer, de como de fabricar, como manualidad, pero en este caso sería como la creación de la trama, el plot. Entonces, en sí se hablaba de un poco sobre el orden que tiene que tener sobre una trama, sobre una historia. El orden un poco de, por ejemplo, que comienza siempre como con una introducción al respecto, comienza, después asciende con una acción, llega al clímax. A veces se mantiene hasta el final y otras veces tiene una acción descendente para prepararlos para el final, para un final abierto, por ejemplo, y así tener después una continuación. También hablaban también sobre... es que no me acuerdo, lo tengo todo ahí, pero aquí en mi cabeza ya lo ocupo así como práctica para mí personalmente. Bueno, el tema es que te explicaba muchas cosas sobre la creación del trama, cómo se crea un trama, o sea, una trama, cómo comienzan las escenas también, porque había algo que uno de los profesores, no me acuerdo cómo se llamaba, Brandon parece que se llamaba, pero no el Sanderson. Brian se llama, Brian no sé cuánto. Él explicaba que cuando estuvo estudiando en la universidad escribió un libro y quería publicarlo ahora ya y pensaba que era lo mejor que había escrito en la vida de la wea. Entonces la profe llegó y le dijo: bueno, está súper bueno, pero te falta todavía por aprender, así que déjalo reposar y anda arreglando de vez en cuando algunas cosas. Y ahí con el tiempo fue entendiendo o aprendiendo sobre la escritura en sí, porque es una práctica, es algo que con el tiempo y mucha práctica vas a poder romperla, ¿me entendí? O sea, vaya a poder ser muy bueno, siempre y cuando aprendas también de esa práctica, aprendas de lo que vayas haciendo. Entonces, bueno, eso era sobre la trama. Ese loco ahí te explicaba muchas cosas, por ejemplo, no sé, cuando comenzaba con un párrafo, con una escena o con un capítulo, es muy conveniente comenzar con una acción. Eso yo no lo sabía. Y lo empecé a poner a prueba y en realidad cambia la cosa. Como por ejemplo, no sé, pues comencé un capítulo diciendo: entró por la puerta. Eso es una acción, la acción de entrar por la puerta. Entonces, como ¿quién entró por la puerta? Tal personaje. Y gritó: busco a no sé quién. Entonces, esa acción genera a ver. ¿Qué pasó acá? Sigamos leyendo, ¿cachai? Veamos qué es lo que pasa.
pero si comienzas como por ejemplo no sé, por inventar. No estoy diciendo que esté mal, pero simplemente por inventar, que hay una gran diferencia. En una casa rosada en la calle principal de La Serena, en una de las calles principales de La Serena, vive una anciana que con el tiempo ha logrado conseguir muchos amigos. Si comienzas así un capítulo o un libro, así el principio lo comienzas de esa forma, no estoy diciendo que no sea un buen libro, pero sí digo que es un poco más lento, es un poco más descriptivo, es un poco menos atrapante. Y para mí, personalmente, como escritor nuevo, como escritor novel, me parece que la técnica de empezar con una acción puede llegar a generar esta intriga de, ok, ¿qué es lo que tiene que decir este escritor? ¿Cachai? No sé. Ahí lo ven ustedes, obviamente. Seguimos con el segundo curso de este programa, que es The Craft of Character, que vendría siendo el personaje. La creación del personaje. Y ahí hay otra escritora, que no me acuerdo cómo se llama, que era muy buena explicando cómo analizar o cómo investigar tus propios personajes. Y era muy, muy seca. Y ahí ella te decía cosas como por ejemplo, si tú vas a una cafetería, por ejemplo, y te sientas en la parte de afuera, así como en la vereda, acá en Chile es muy común eso, te sentás en la vereda con un cafecito, qué sé yo, y te ponías a observar a toda la gente que pasa por la calle, aprendes sobre las personas, más que aprendes, puedes llegar a juzgar de mejor manera. Porque no es tan fácil llegar y decir, saber, o sea, no es tan fácil querer explicar o decir el actuar de un personaje que, por ejemplo, no sé, pues tiene mucho dinero pero, por ejemplo, si vais al mall o si vais a un café y te sentáis ahí y esperáis un poco y ves a una persona que quizá puede que tenga mucho dinero, te vas a dar cuenta, te pones a analizar a esa persona para llevarlo a tu personaje y te pones a pensar, mira, él actúa de esta forma. O cuando él habla con una mano en el bolsillo, por ejemplo, y con la otra gesticula, no sé, pues de forma delicada, de forma suave, ¿cachai? Y la forma en la que habla tiende a ser un poco más grave, tiende a ser un poco más circular, a modular un poco más. Entonces todo eso te empezáis a fijar, empezáis a analizarlo, a puntearlo a hacer un apunte sobre eso para llevarlo a tu personaje, y te vas a dar cuenta que ese personaje va a cobrar vida. Y después, como decía Ray Bradbury, ese personaje puede que te hable, ¿cachai? O sea, puede que tú estés escribiendo y digas, y este personaje sacó un cigarrillo Belmont y lo encendió para fumar. ¿Belmont? ¿Siguen existiendo los Belmont? Ya, ponte tú, este personaje sacó de su bolsillo una cajetilla de Pall Mall y sacó un cigarrillo de Pall Mall para fumar. Entonces, cuando estés escribiendo esto, de repente te vas a imaginar a este personaje cuico o paltón, digamos, de dinero, y va a decir, oye, cuidadito, no sé, estoy haciendo una imitación burda, pero, ten cuidado, porque yo jamás te voy a fumar Pall Mall. De hecho, yo no fumo, porque fumar hace mal. ¿Para qué voy a fumar? ¿Para gastar plata para fumar? Cuando la plata la puedo utilizar para comprar acciones. No sé, pues me entendí. O sea, es una actuación de mierda. Es una actuación penca. Pero a eso me refiero. Pues a eso voy. Que de repente tú vas a escribir algo y el personaje en tu mente te va a decir, hey, yo no hago eso. Yo haría esta otra cosa, o yo compraría esta otra cosa, pero yo no hago eso. Incluso en los detalles más mínimos como, compadre, si yo voy a una cafetería yo no compro un frappuccino, yo compro un americano.
O yo compro un expreso doble, no sé, qué sé yo. Y pido un cenicero, no sé. Así que ese era The Craft of Character. Y fue súper bueno, fue muy muy bueno. Después venía el The Craft of Setting and Description. Voy a entrar a explicar así como ojalá lo más breve posible. El setting que generalmente uno lo ve en el celular o en el computador, que son las configuraciones. Ya, en este caso está hablando como del set, de la escena, el set vendría siendo como el set de grabación, que lo preparan para poder grabar. La cuestión no se hace sola. Entonces preparan el set de grabación para poder grabar, y es lo mismo acá en este caso en la escritura. Tú en el set, tú estás pensando, por ejemplo, en lo que hablaba recién de la casa rosada. Entonces estás pensando que es una casa rosada, es una casa, no es una casa de adobe, es una casa de ladrillo, por lo tanto eso ya te dice que está en un, no sé, en un sector urbano de esa ciudad. Porque si estuviese, por ejemplo, más en el Valle de La Serena, sería una casa de adobe, sería una casa un poco más fresca. Un poco más artesanal, por así decirlo. Entonces, o más vieja. También te dice eso. También si es una casa vieja o no. También te puede decir con los adornos de esa casa o la forma en la que está esa casa, si, además de ser una casa vieja, si esa casa viven adultos mayores. Porque también los adultos mayores tienden a adornar su casa de forma diferente a los jóvenes o personas de adultos jóvenes, por ejemplo, que recién se van a cambiar una casa. No sé, si es que hay bicicletas chicas en el patio, o sea, en el antejardín, significa que también ahí viven niños. O también significa que en ese barrio no roban, por ejemplo. Entonces no se roban las bicicletas de los niños porque o si no, no lo tendrían en el antejardín, pues. ¿Cachai? Como todo ese tipo de cosas. Incluso si la casa tiene cámaras en ciertos puntos o está con un alambre eléctrico o alambre púa, también te dice sobre los dueños. Si que tienen ciertas inseguridades o cierta ansiedad o cierto estrés con que les entren a robar, por ejemplo. Entonces sí, un millón de cosas. Ese es el setting. Y el description, que vendría siendo la descripción, te ayuda a describir la escena. Te ayuda a describir ese set. Y ahí te aprendí caleta. O sea, yo creo que el 50% de mi libro cambió gracias a eso. Entre el plot, el setting y el setting and description, y también el character. Porque me ayudó mucho, bueno, en realidad todo. Pero me ayudó mucho a hacer un perfil psicológico un poco más desarrollado, un poco más completo. Y finalmente tenemos el The Craft of Style, que eso tiene que ver con el estilo del escritor. Esto también lo había mencionado en el video anterior, que esto también me ayudó mucho a comprender qué tipo de escritor soy y cómo escribir mi novela. Porque si, por ejemplo, mi novela, que se trata de ciencia ficción, una versión postapocalíptica de la pandemia, del COVID-19, también te lleva a hablar de cierta forma. O sea, a mí me servía mucho más hablar de forma rápida, o sea, escribir de forma rápida, narrar de forma más amigable. Porque no sacaba nada con poner palabras rebuscadas si al final también yo había hecho una historia que era rápida, una historia que era también contemporánea, que también está, ¿cómo se dice?, dirigido a cierto público. Entonces no es al azar. Ahí es cuando buscas que tu texto, tu obra no sea al azar. Así que es como, por ejemplo, lo que pasa, como para llevarlo a otro ejemplo, a otro tema, podría ser el tema de las sinfónicas, por ejemplo, que no sé, pues, por ejemplo, no sé si llamarlo sinfónica, pero una banda donde tienen instrumentos de música clásica y qué sé yo,
y no sé, pues hacen los opening y la música de los estudios Ghibli, por ejemplo, o de Star Wars, o del Señor de los Anillos. Ahí van a un público objetivo. No van a la persona de mayor edad, digamos, que busca ver a una banda, una orquesta. No. Van al público objetivo de jóvenes que les gusta Star Wars, que son un poco más tirados como a lo otaku, por así decir, en el caso del estudio Ghibli, qué sé yo. Y va a un público objetivo, entonces ya saben qué canciones tocar y cómo tocarlas. Es lo mismo en este caso. Bueno, todo lo cultural o lo artístico, mejor dicho, va muy ligado a eso. Y estos cuatro, la creación de la trama, la creación del personaje, la creación de la escena y la descripción, y la creación del estilo, tienes que todo utilizarlo en un conjunto para lo que sería el capstone. Hice un relato, una historia en realidad, que se llamaba Mar de Lágrimas. No, eso no se lo voy a contar porque lo más probable es que lo publique, pero quizás puedo hacer como una especie de adelanto, por así decir, y que es un poco de amor propio también, un poco de drama, del amor no correspondido también. Entonces quise volcarme en eso. En ese tiempo todavía estaba medio oscuro para mis cosas, entonces también le puse un poco de oscuridad, pero ya estaba comenzando con Francisco a trabajar ese tema de salir de mi zona de confort, así que le puse un poco de drama y romance. ¿Ya? Así que eso, y ahí en el capstone tú tenías 3 oportunidades. La primera es cuando escribes la historia y la subes y qué sé yo, y la gente te comenta si me gustó, no me gustó, qué sé yo. Después la segunda tú la corriges y haces todo este tipo de corrección de trama, de personajes, de setting, de todo eso. Y en la segunda también corriges lo que es el estilo. Ahí también tienes que buscarte un estilo propio. Y todo el tema de la acción ascendente, el clímax, todo. Y en la tercera tiene que ser el borrador final. Y ahí ya tenía que estar listo. Ahí me demoré un poquito más porque soy un poco perfeccionista para algunas cosas, entonces quería que estuviese casi perfecto. Y ahí también recibí muy buenos comentarios. De hecho, el comentario... Porque en el primer módulo te tenían que calificar de 1 a 5 las 3 personas. Y me calificaron 2 personas, me calificaron 4 y el tercero me calificó 5. Cuando hice el segundo borrador del capstone, que sería en el módulo 2, o sea, en realidad era el 3, después el 5, porque había mucha información de por medio. Ahí simplemente era sí o no y tenían que escribirte algo, un comentario, que también fue bastante poco original el comentario, me acuerdo yo. No me acuerdo qué decía, pero me acuerdo que fue como ni leyeron la wea. Y el tercero, que ese fue el que sí tuve dos comentarios por lo menos de personas que sí lo leyeron, que se nota que lo leyeron. Pero el que más me encantó fue porque los 3 me pusieron nota 5, así que bacán del 1 al 5, pero uno de ellos me puso un comentario hermoso que decía: I'm speechless, you are really good. Fin, ese fue el comentario. Si hubiera puesto you are really good, suficiente hubiese dicho, tampoco lo leí yo. Pero puso I'm speechless y eso me encantó. Yo me sentí así como, sí, parece que por aquí va la cosa, por aquí voy bien. Así que entregué el capstone y ahí ya me sentí, bueno, te juro que totalmente realizado en haber hecho este programa especializado que era bastante denso. Fue de mucho trabajo, le dediqué mucho tiempo, así que también tuve mucho ahí de perfeccionismo. Quiero devolverme un poco porque en The Craft of Setting and Description hubo un momento en que me emocioné demasiado, que fue en el módulo 4 de ese que era el tercero. Que había que escribir una historia sobre un paisaje, el lugar en el que se escribió, sobre un paisaje primigenio, que todo esto está como traducido como el hoyo, pero sobre un paisaje primigenio en donde que sería como el lugar en el que se crió, más o menos, digamos.
Y yo decidí escribir sobre La Serena, sobre un personaje que me inventé absolutamente todo inventado. Pero me acuerdo yo que una persona, Marco, te mando saludos, dijo: yo recuerdo cuando era chico, nos subíamos al tren de lo que era la Compañía Minera del Pacífico, parece. Nos subíamos al tren y así íbamos hasta Coquimbo y torraba ahí el pasaje, digamos. Y yo así como me explotó la cabeza y dije, no, tengo que escribir sobre esto, ¿cachai? O sea, esa pura frase me encantó. Así que llegué e hice una historia sobre, no me acuerdo bien cómo era, pero era se llamaba Oscar y sus amigos, y era de un niño y se terminó como descarrilando o algo así, no me acuerdo cómo era, pero era algo más o menos así, por eso el tren no pasó. Entonces, y ahí recuerdo que una persona lo leyó y esa persona era un chileno y me causó mucha emoción y todo porque me encantó leer un comentario así. Lo peor es que no lo encontré en redes sociales, lo traté de buscar porque no lo encontré y me hubiese gustado hablar con él. Porque si estaba en este curso significa que también quiere ser escritor. Entonces, su nombre es Nicolás Mesa Neira. Si alguien lo conoce, mándenle el video para que se comunique conmigo porque de verdad que leer sus comentarios fue sumamente bacán. Y así terminé yo, haciendo cuento corto, un poco ya me alargué harto. Así terminé yo con Capstone, terminé con Writing, Creative Writing. Y voy a ver cómo meter todas esas obras, todos esos relatos que escribí, voy a ver cómo lo puedo meter en una sola obra. Ahí vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí recién, cuando terminé el curso, tomé la decisión de retomar la novela. Y yo diría que el 70-60% de la novela la cambié absolutamente. Agregué personajes, le cambié el nombre a algunos personajes, le cambié un poco también... O sea, la trama es la misma, pero le cambié un poco el tema de los personajes, los escenarios, las descripciones de las cosas, o por qué hacían las cosas. Muchas veces en los borradores anteriores escribí cosas como, no sé, que llegaba, levantaba el vaso y se lo tomaba. Y después algo pasaba con respecto a eso, pero nunca explicaba por qué decidía tomar ese vaso. Nunca decía que tomaba ese vaso porque tenía sed, por ejemplo. O nunca lo expresé. Entonces, por ejemplo, en el libro de ahora, digo cosas como aprieta sus labios tratando de humedecerlos un poco, pero es casi imposible. Por lo tanto, agarra el vaso con agua y se lo traga de una, ¿cachai? Entonces ahí da a explicar un poco que el personaje estaba muerto de sed. Así que eso. En conclusión, a dónde quiero llegar con todo esto es que si tú tienes estas dudas de, por ejemplo, no por ser escritor, sino que por ser un abogado, por ejemplo, y te pasa exactamente lo mismo que yo, que no sabes dónde, no sabes con quién conversar, no sabes de dónde sacar información, no sabes, en ese tiempo lo que me pasaba, no sabes cómo hacer este tipo de cosas, yo te doy estos siguientes consejos, por así decir. En este tiempo siempre podrás arreglártelas para encontrar la información, solamente que tendrás que filtrar. Ahí tendrás que tener un trabajo de filtrado con respecto a la información, porque también hay que entender que no toda la información es verídica que hay en internet. Entonces siempre podrás arreglártela para encontrar esa información, y siempre puedes recurrir a libros, a videos, a audios e incluso a personas. Y ahí sigo mi siguiente consejo: no tengas pena o no tengas miedo en querer hablar con alguien, por ejemplo conmigo, que yo no soy un escritor de trayectoria, pero algo voy a saber, ¿cachai? Y puede que algo sepa más que tú, o tú sepas algo más que yo y me lo puedes explicar también. Entonces, no tengas pena o no tengas miedo de hablar con alguien por redes sociales o por lo que sea con respecto al tema que te interesa, porque siempre puedes sacar algo al respecto. Ahora, si eres demasiado introvertido y no vas a poder hacerlo, tienes esa opción del internet. Lo otro es que la palabra hazlo
es súper importante. Yo siempre veía por internet, incluso en la universidad habían profes que decían cosas como, lo único que tienes que hacer es hacerlo, ¿cachai? Como, cualquier persona puede emprender, solo necesitas una idea, fin. Pero buscar la idea correcta o la idea que te interesa es diferente. Entonces, como te estoy diciendo, hazlo. Comienza a escribir, aunque sea una frase, aunque sea un párrafo, aunque sea una hoja de Word, comienza a escribir, hazlo, escribe, borra, corrige, qué sé yo, bótalo a la basura y comienza de nuevo, ¿cachai? O sea, da lo mismo. Lo importante es hacer las cosas y lo importante es querer hacerlas también y hacer tu máximo esfuerzo por hacerlo bien, ¿cachai? Y eso, tan solo eso, va a ser suficiente para que te traiga un poco de satisfacción al respecto. Porque también hay que tener en cuenta que se aprende haciendo. Es un eslogan de una universidad, lo sé, y es donde yo estudié, pero no es mentira. Tú puedes aprender de la teoría, pero si nunca entras a la práctica, no vas a saber cuál va a ser tu técnica o tu sistema para poder llevar ese ejercicio, digamos, para ejercerlo. Así que sí, haciendo siempre vas a aprender mucho mejor que por simplemente materia. Bueno, igual dependiendo, cosa de cada uno. Por último, y no menos importante, sé valiente. Sé valiente, analiza con la madurez suficiente, a tu edad obviamente, o a lo que tú sepas, sé valiente y trata de siempre ser positivo. Trata de siempre pensar en que va a salir bien. O más que pensar que va a salir bien, es importante pensar que siempre puedes aprender de lo que estás haciendo. Como dije recién, pero si lo haces bien, vas a aprender. Si lo haces mal, vas a aprender mucho más. Entonces, puedes también reunirte con personas. Yo, por ejemplo, encontré a escritores del mundo y de vez en cuando siempre hablamos sobre cosas que escribimos y qué sé yo, pero se aprende, ¿cachai? Así que, nada, siempre haz tu máximo esfuerzo y también, como dije en el video de los 4 recuerdos, no necesariamente tienes que tomarte personalmente las cosas, las críticas. Muchas veces, si tú crees que escribiste algo que es lo mejor del mundo y nadie te puede negar eso, perfecto, no hay ningún problema. Si alguien llega y te dice que no es lo mejor del mundo, perfecto también, tampoco hay ningún problema. O sea, da lo mismo, nada de eso. O sea, todo al final siempre te va a servir para aprender, siempre te va a servir como de una manera constructiva. Y te doy todo mi apoyo para que sigas ese camino y para siempre querer hacerlo mejor. Si tú has pasado por lo mismo o estás dudoso en algunas cosas y quieres expresarlo en la caja de comentarios, bienvenido sea. También dale me gusta, comparte también este video con las personas que conoces, con quizás más de uno le vaya a servir. Y suscríbete al canal. Eso es muy importante para que esta comunidad vaya creciendo, para que todos vayamos apoyándonos y creciendo cada vez más. Y no te olvides seguirme por mis redes sociales. Siempre voy a estar ahí, voy a tratar de estar atento a la mayoría, pero por lo menos Instagram, YouTube y Goodreads siempre van a estar ahí. Pronto mi libro, o sea, yo creo que cuando este video se suba a YouTube, mi libro ya va a estar publicado, pero para que lo vayas a ver, voy a dejar el link acá abajo en la descripción del video. Se vende en Amazon, se llama Falso Negativo. La portada, el gran fotógrafo Sebastián Olivares, como ya lo dije en el video pasado, corresponde a él. Grande esa foto, muy muy buena. El prólogo lo hizo Francisco Medina, excelente también, un seco.
En los agradecimientos no puse a Sebastián porque Sebastián es muy amigo mío, entonces cae dentro de la categoría de gracias a todos mis amigos. Pero también le agradezco a mis editores, Ediciones Glasgow. La verdad es que hicieron un muy buen trabajo. Y gracias a ello todo esto salió rápido y como avión. Y nada, pues eso sería todo. Muchas gracias también. Ya somos 50 suscriptores. Somos 50 en esta comunidad. Es un orgullo para mí ir creciendo poco a poco. Y también, bueno, muchas gracias a todos por su apoyo, por compartirlo en redes sociales. Muchas gracias también por seguirme. Te mando abrazos literales. Visita mi página también, martingarciapedraza.com, y ahí también puedes suscribirte con tu correo y te va a llegar muy de vez en cuando, muy una vez al año, algo con respecto a eso, así que tranquilo. Nos vemos pronto en otro video. Quizás el próximo video sea el libro de los 4 acuerdos que vamos a estar comentando con Rodolfo Balboa. Así que nada, me despido, nos veremos en el próximo video, les mando abrazos literales y eso sería todo. Chao.